Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Atrévete a Pensar. Espero que se encuentren muy bien y les saluda con bastante placer José Armando Montoya. Este será un episodio especial a mi juicio porque pretendo abordar un tema más relacionado con una preocupación personal, pero una preocupación que no pretende ser solamente expresión de lo que yo vivo, experimento o, si se quiere, padezco, sino también un tema que nos convoca a reflexionar en torno a qué papel podría jugar la filosofía en cuanto a su abordaje. Este tema es justamente el problema de la discapacidad. Si bien ya he tratado esta cuestión en episodios anteriores, en esta oportunidad me gustaría abordar una cuestión, es decir, partir de una pregunta. ¿En qué medida una persona con ciertas limitaciones físicas es imposibilitada a desarrollarse? No solo por sus características corporales que determinan ciertas dificultades vitales, sino también por el papel que juega la sociedad en su conjunto de imposibilitarle su desarrollo debido a ciertas ideas, prejuicios o todo lo que conlleva una construcción sociocultural en relación a la discapacidad. ¿Por qué considero fundamental partir de esta pregunta? Porque normalmente tendemos a ver a la discapacidad como una problemática individual, es decir, de cada persona quien la padece en distintos tipos y grados. Pero la discapacidad no se trata solamente de un hecho presente de manera fáctica en limitaciones corporales, sino también en aquellos aspectos de un imaginario social que determinan una valoración en gran parte despectiva de las personas quienes no se ajustan a ciertos modelos de eficiencia, productividad o simplemente no se amoldan a aquellas expectativas de la sociedad. Pensando esto en el caso actual, pues estas expectativas serían de hiperproductividad, capacidad de consumir y otra serie de prácticas que se esperan de un individuo, como son formar una familia, acumular cierto capital, entre otras actividades que se valoran como socialmente aceptables para definir la medida de éxito de una persona o un colectivo. Si bien la discapacidad ha sido abordada desde distintos enfoques disciplinarios como son el enfoque pedagógico, sociológico, psicológico y jurídico, hay que pensar más, a mi juicio, de cuál sería el papel filosófico de este abordaje del problema de la discapacidad. Las disciplinas anteriormente mencionadas se remiten más al análisis, reflexión, investigación de cómo solucionar las problemáticas particulares e inherentes de una discapacidad, dependiendo de su grado y tipo, ya sea sensorial, motriz y o intelectual. Sin embargo, cada enfoque determina una perspectiva en torno a cómo debiera ser tratada la discapacidad. La pedagogía nos remite a investigar cuáles son las posibilidades de educación inclusiva o adaptada para quienes cuentan con limitaciones físicas. La psicología se remite a cuáles son las implicaciones familiares, personales de vivir con una discapacidad, cómo esto marca de alguna manera el modo de ver la vida de un individuo. Y otra serie de cuestiones como relaciones interpersonales con ese sujeto que tiene alguna limitación, etc. La sociología pues se remite más a cuestionar cuáles son las dinámicas sociales que hay detrás del fenómeno de la discapacidad, lo cual podríamos decir que tiene mucha relación con el enfoque filosófico que yo propongo tomar más en cuenta de lo que se ha considerado hasta este momento. Y el derecho, por su parte, la prescripción de normas que debieran orientar los comportamientos, acciones y beneficios que deben recibir las personas con cualquier discapacidad para evitar discriminación, rechazo o simplemente no atentar contra su derecho a desarrollarse como personas, a ser considerados con igualdad. Sin embargo, todos estos enfoques tienen una limitación importante. Se remiten más al problema en sí de la discapacidad en sus diferentes facetas y al individuo quien lo vivencia.
En mi opinión, el análisis de la discapacidad debe remitirse también a las condiciones sociales, culturales y estructurales en general que hacen posible una valoración y distinción entre las personas consideradas como normales versus de quienes debieran ser considerados y etiquetados como discapacitados. Y este hecho nos remite a preguntas interesantes, pero también acuciantes, tales como ¿en qué medida una persona es discapacitada y por qué? ¿Bajo qué criterios sociales alguien debe ser considerado como el discapacitado? Otra interrogante podría ser, ¿en qué sentido se valora e interpreta la discapacidad? Es decir, desde la perspectiva sociocultural o desde distintas visiones socioculturales, mejor dicho. Otra interrogante, ¿en qué está fundado el ideal de normalidad o sus ideales subyacentes, como todo lo que orienta los discursos de lo que debiera ser una sociedad y en qué sentido sus miembros deben cumplir ciertas condiciones para ser partícipes en ella, partícipes de manera coherente, consecuente y con cierto grado de eficiencia, es decir, que se cumplan las expectativas de ese imaginario social, de ese proyecto colectivo. Y podríamos plantear más interrogantes, pero a mi juicio estas son las más cruciales. El enfoque filosófico de la discapacidad sería remitirnos principalmente a cuestiones éticas y de filosofía política, es decir, a interrogarnos cómo es o ha sido la relación de la sociedad con sus miembros que cuentan con alguna limitación física. Y lo que ha probado la historia es que esta relación ha sido en su mayoría de manera hostil, negativa, porque en vez de intentar comprender el fenómeno en sí de la discapacidad, se le elude en el sentido de que se ha asumido la discapacidad como algo que debiera ser ocultado, negado o simplemente escondido, es decir, quienes cuentan con alguna limitación física, sobre todo individuos con una condición grave de discapacidad, son aislados en centros de atención, son excluidos de la sociedad porque no se sabe de qué manera podría llevarse a cabo una interacción satisfactoria con esas personas. Y este tipo de cuestiones nos remiten a plantearnos una pregunta muy importante: ¿en qué medida los aspectos socioculturales de un país, de una ciudad, de una población debieran ser repensados, deconstruidos, reinterpretados para que las personas con alguna discapacidad tengan mayor cabida, para que puedan ser objeto de beneficios sociales traducidos en oportunidades tales como mayor respeto, reconocimiento, confianza y en consecuencia se les brinden posibilidades de trabajo, una educación satisfactoria, incluyendo la universitaria, y también una participación social efectiva, es decir, que no se trate solamente de buscar la funcionalidad de quienes cuentan con alguna deficiencia corporal, sino también una participación relevante, en tanto se entienda a las personas con discapacidad como personas, como seres humanos con expectativas, ambiciones, anhelos, valores y sobre todo con la capacidad de autodeterminación de la voluntad, que no se continúe preservando esa tendencia a minimizar la voluntad y la capacidad de decisión de quienes tienen alguna discapacidad, que se brinden todas las condiciones necesarias para que alguien con una discapacidad puedan desarrollarse personalmente. Pero esto va a ser posible si se enfoca el análisis, la reflexión, la investigación de la discapacidad desde un punto de vista filosófico, con el fin de determinar qué valores, qué prejuicios o ideas hay detrás de esa respuesta hostil respecto a la discapacidad y cómo debiéramos interpretar todos esos aspectos que fundamentan justamente estos elementos que acabo de mencionar, y en qué medida esta reinterpretación nos puede beneficiar para construir soluciones que permitan una mayor inclusión y participación efectiva de las personas en condición de discapacidad. En este momento es muy complejo y va más allá de los límites de este episodio hablar de cuáles serían esas reinterpretaciones que debieran
orientarse para tener una mayor apertura ante el problema de la discapacidad y ante sus protagonistas. Pero más que ver la discapacidad desde un punto de vista condenatorio, más bien veamos a la discapacidad como una oportunidad de reinterpretar todo lo que hasta este momento venimos entendiendo por sociedad y sus diferentes aspectos de lo que debiera ser esta y lo que se espera de sus miembros. En futuros episodios voy a ir desarrollando de manera paulatina estas ideas que se centran en los postulados que hasta este momento han sido expresados en este episodio y en otros anteriores de carácter más general. Espero que este episodio les haya puesto a reflexionar, sobre todo en relación al enfoque de la discapacidad que debiera ser asumido y orientado en consecuencia. Muchas gracias por escucharme y nos volvemos a encontrar en otro episodio. Gracias.